estudiado muchas veces, pero vamos a leerlo una vez más en esta mañana y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos dé la guianza para recibir lo que en esta hora vamos a escuchar, recibir con un corazón receptivo, con una mente receptiva a lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Diga conmigo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, te pedimos en esta hora, Señor, que nuestro corazón esté receptivo a tu palabra, que nuestras mentes estén abiertas a lo que usted quiere enseñarnos en esta hora. Bendito Dios, háblanos, enséñanos, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu bondad, conforme a tu misericordia. Padre, quita todo aquello que estorbe a que tu palabra caiga a buena tierra, oh Padre. Que esa palabra que tú envíes en esta mañana pueda germinar en buena tierra, Señor. Te pedimos que así sea, oh Padre eterno. Que esa palabra logre dar fruto en buena tierra, que es nuestro corazón. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias, poderoso Dios y Padre celestial. Gracias porque creemos que así será, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Viendo este pasaje, encontramos algo muy importante, algo muy significativo para nosotros, porque dice pueblo santo para Dios. Somos un pueblo santo para Dios. Y hoy yo quiero compartirles este mensaje de esta mañana: pueblo santo para Dios. Diga conmigo, pueblo santo para Dios. ¿Y qué significa ser un pueblo santo para Dios? Bueno, pues la palabra santo quiere decir apartado, ¿verdad? Apartado de toda contaminación. Diga conmigo, de toda contaminación. Apartado de todo lo malo. Ese es un pueblo, eso es santo. La palabra santidad quiere decir apartado de todo lo inmundo, de toda contaminación. Entonces, cuando Dios nos llamó a nosotros, porque también dice que nosotros que antes no habíamos sido hecho pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios. Mira que el apóstol Pedro, quien escribe esta carta, él está hablando a la iglesia que se va a corporar al pueblo de Dios, a la iglesia gentil que antes no había alcanzado misericordia, pero dice él, pero que ahora ustedes han alcanzado misericordia, que en otro tiempo fueron desconocidos, que en otro tiempo fueron olvidados, pero que ahora ustedes también son parte del pueblo de Dios. Ese es el mensaje que dice, ese es el mensaje del apóstol Pablo. Ustedes ahora son un linaje escogido, ¿verdad?
ahora son una línea de sacerdotes para Dios. Ahora son un pueblo especial para Dios. Ahora ustedes tienen los derechos que antes no tenían. Ahora ustedes tienen por derecho lo que el pueblo de Israel le corresponde también a ustedes. Porque dice, ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que hoy han alcanzado misericordia. Diga conmigo, pueblo santo para Dios. Entonces, mira que el apóstol Pedro nos pone en el mismo lugar que el pueblo de Dios. Amén. En el mismo lugar. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel por medio del profeta Moisés, Dios les dijo también a ellos: ustedes serán un pueblo especial, más que otros pueblos. O sea, los otros pueblos también son míos, dice Dios, pero ustedes son un pueblo especial para mí. Así le dijo Dios a su pueblo por medio del profeta Moisés. Digo Dios, ustedes serán un pueblo único de todas las naciones de la tierra. Ustedes van a ser un pueblo único, un pueblo diferente, porque van a ser un pueblo santo para mí, dice el Señor. Un pueblo santo para mí. Y eso es lo que resalta en el mensaje del apóstol Pedro. Dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo mismo que Dios le dijo a su pueblo Israel cuando los escogió, cuando los llamó, cuando Dios sacó a su pueblo Israel por medio de Moisés en Egipto y los liberó, y les dijo Dios: ustedes ahora, a partir de ahora, van a ser un pueblo especial. Van a ser un pueblo no como los otros pueblos de las naciones, sino que ahora serán un pueblo santo para mí. Amén. Eso es lo que Dios le dijo a su pueblo: un pueblo santo para mí, le dijo Dios. Ahora el apóstol Pablo nos pone en la misma línea y dice: ustedes son un pueblo especial también. Los que antes no habían alcanzado misericordia, los que antes habían sido rechazados. Dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, que no éramos pueblo de Dios, pero que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso y le dicen: gracias, Señor, porque ahora soy tu pueblo, porque ahora soy de la misma línea de sacerdotes como el pueblo de Israel, porque ahora pertenezco al mismo pueblo. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Un pueblo santo para Dios. Y como Dios escogió un pueblo santo, y les decía, cuando Dios dice un pueblo santo, es un pueblo apartado, es un pueblo reservado de su exclusiva posesión. Y por eso es que muchas veces nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace.
No podemos vivir como el mundo vive. No podemos copiar su forma de vida de ellos, porque tú y yo somos un pueblo especial para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios estableció leyes a su pueblo Israel, leyes de comportamiento. Cómo debían de comportarse ante las personas, ante la gente que no conocía de Dios. Su forma de comportarse, su forma de convivir con ellas. Dios le dio leyes a su pueblo Israel de su forma de vestimenta, de cómo vivir, de cómo vestirse, perdón. Dios le dio a su pueblo Israel leyes de cómo ayudar a su mismo pueblo, leyes humanitarias, de cómo ayudar a su pueblo y de cómo ayudar a la gente extranjera que no fuera también del pueblo de Dios, porque Dios tampoco era malo para cerrarle la puerta a la gente, porque cuando la gente buscaba refugio dentro de su pueblo, Dios también les dio leyes a su pueblo de Israel para que le abrieran las puertas a todo extranjero que quisiese entrar al pueblo de Israel, con ciertos requisitos que tenían que cumplir un extranjero para ser parte del pueblo de Israel o para vivir dentro de la comunidad israelita. Y así Dios estableció muchas leyes que nosotros vamos a encontrar en Deuteronomio, vamos a encontrar en Levítico, muchas de esas leyes. Pero todas las leyes que Dios preestableció para su pueblo Israel, todo cierra alrededor de que el pueblo de Israel fuese un pueblo santo para él. Todo lo que, si Dios le dijo, mira, tú debes de comportarte de esta manera, debes de vestirte de esta manera, es porque Dios quería que su pueblo fuera diferente a las otras naciones. Si Dios le dijo, si los otros maldicen, tú no tienes que maldecir, sino todo lo contrario, tú tienes que bendecir, ¿verdad? Tus labios no son para maldecir a otros. Si alguien te dice una maldición, no es para que tú respondas con la misma maldición, porque tú eres diferente, eres un pueblo diferente. Amén. Y eso es lo que nos caracteriza. Diga conmigo, eso es lo que me hace diferente. Exactamente. Eso es lo que nos hace diferente a las otras naciones de la tierra. Que nosotros, los que somos hijos de Dios, somos un pueblo apartado, un pueblo kadosh, un pueblo santo para Él. Gloria al Señor. Y eso nos debe orgullecer, no hacernos altivos, porque no se trata de eso. No es un orgullo de altivez de nosotros decir, mira, yo soy santo y ellos son pecadores, sino que nos debe poner en un lugar donde dice, donde Dios nos da a nosotros los leyes, mandamientos que nosotros tenemos que cumplir para ser ese pueblo que Dios quiere para nosotros. Cuando Dios introdujo a su pueblo Israel a la tierra prometida, a la que Dios les dio por heredad, pero que por X situación esa tierra se pobló de muchas culturas, de muchos pueblos, pero Dios ya se lo había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas. Y como Dios tenía que cumplir su promesa, entonces Dios le dice a su pueblo que vayan y tomen por posesión la tierra que ya se les había dado por heredad. Y entonces Dios llama a Josué después de que releva a Moisés, y Dios llama a Josué y lo introduce a la tierra que fluía leche y miel, y lo lleva a conquistar la tierra. Pero Dios le da una ordenanza a su pueblo y dice,
le dice al pueblo de Israel que ellos van a poseer la tierra, pero tengan mucho cuidado de que cuando ustedes entren a poseer esa tierra, no adopten las costumbres paganas que ellos hacían o que ellos hacen. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo para mí, le dice el Señor. Y si vemos todo lo que es alrededor, todo lo que encierra alrededor del pueblo de Dios, es un pueblo santo, es un pueblo apartado. Es que se aparta de toda la contaminación, que se aparta de todo lo que daña, que se aparta de todo lo malo. Es un pueblo que hace un esfuerzo cada día por apartarse del pecado, para apartarse de lo malo y procurar siempre buscar la santidad delante de nuestro Dios. Ese es un pueblo santo para Dios. Y lo que el apóstol Pedro está escribiendo es que tú y yo somos un pueblo santo para Él. Diga conmigo, pueblo santo para Él. Ahora voy a invitarte que vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Perdón, 14. Dice: ¿ya lo tenemos? Voy a dar lectura y los que no lo tienen aún pueden ir escuchando. Dice: porque hijos ustedes son de Dios, no sajaréis ni se raparán a causa de muerto. ¿Ok? Voy a leerlo en la traducción viviente. Dice: Israel, dado que eres el pueblo del Señor tu Dios, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Esta era una costumbre de los del paganismo en el mundo antiguo, de cuando el pueblo de Israel entró a tomar la tierra por posesión, ¿verdad? Entonces, lo que Dios está enseñando o diciéndole a su pueblo es que no adopten esas costumbres, como cortarse, hacerse cortaduras en el cuerpo, o hacerse cosas en el cuerpo, raparse por señal de un muerto, por señal de alguien que murió. Y todas eran costumbres de todos los del paganismo de aquel tiempo. Entonces vemos cómo Dios en cierta manera aparta a su pueblo. Ya conmigo, aparta a su pueblo. Es decir, entonces Dios en cierta manera los conduce a apartarse de todo aquello que lo contamina, de todo aquello que le hace daño. Ok, veamos. Dice: dado que eres pueblo del Señor tu Dios, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Tú fuiste separado. Fíjense cuáles son las palabras que usa.
tú fuiste separado. En la versión Reina Valera dice, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. Amén. Porque eres pueblo santo. Ya conmigo, pueblo santo al Señor tu Dios. Porque soy un pueblo santo al Señor nuestro Dios. ¿Ok? Entonces dice, porque eres un pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están en la tierra. Diga conmigo, pueblo único entre todos los pueblos que están en la tierra. Un pueblo, cuando dice un pueblo único, es un pueblo diferente. Diga conmigo, diferente. O sea, que la gente te va a ver raro, te va a ver rara, porque eres diferente, porque no festejas Navidad, porque no festejas Día de Muertos, porque no haces nada de lo que está fuera del orden de Dios, porque eres diferente. Gloria al Señor. Un pueblo único, un pueblo apartado. Y eso es lo que nos hace diferentes a los demás. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos da identidad. Diga conmigo, identidad como hijos de Dios. Un pueblo diferente nos da identidad. Aquel que no es diferente no tiene la identidad de hijos de Dios. Aquel que no es diferente al mundo no tiene la identidad de hijo de Dios. Pero cuando eres diferente al mundo, cuando te apartas de todo lo que a Dios no le agrada, entonces tienes la identidad de hijo de Dios y de pueblo único, un pueblo santo para Él. Gloria al Señor. Pero seguimos leyendo porque dice, tú fuiste separado como un pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas tesoro especial. Diga conmigo, tesoro especial. Dios te escogió de todas las naciones del mundo para que seamos nosotros un pueblo especial para Dios, de lo más preciado. Cuando tú te restringes, cuando nos restringimos de todo lo malo, cuando nosotros nos apartamos de todo lo que a Dios no le agrada, somos ese tesoro especial para Dios. Algo especial para Dios. Somos algo único para Él. Gloria al Señor. Entonces eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios quiso apartar a un pueblo, que es al pueblo de Israel, de todas las naciones de la tierra. Dios escogió a uno, a un pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo santo de Dios, para ser un pueblo especial. Pero ahora a nosotros también nos ha incluido a ser parte de ese pueblo de Dios. Lo que Pablo dice, el apóstol Pedro dice en su carta, ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. Las mismas leyes que reglamentan al pueblo santo de Israel son las mismas leyes que nos reglamentan a nosotros para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo apartado. Diga conmigo, un pueblo apartado. Entonces dice, tú fuiste separado como un pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió de entre todas las naciones del mundo para que seas un tesoro especial. No comerás ningún animal detestable, porque es ceremonialmente impuro.
Los animales que sí puedes comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje, el antílope adax, el antílope y la oveja montés. Puedes comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña totalmente partida, pero no la comerás si no reúne ambas condiciones. Por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes, pero no tienen la pezuña partida, así que son ceremonialmente impuros para ti. Tampoco comerás cerdo, pues tiene las pezuñas partidas, pero no es un animal rumiante, así que es ceremonialmente impuro para ti. No comerás la carne de ninguno de los animales que acabo de mencionar, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos. De todos los animales marinos puedes comer los que tengan tanto aletas como escamas, pero no comerás de los que no tengan ni aletas ni escamas. Estos son ceremonialmente impuros para ti. Puedes comer cualquier ave que sea ceremonialmente pura, pero no comerás de las siguientes aves: el buitre, el grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, el halcón, ningún tipo de ave garroñera, ni cuervos de ninguna clase, ni el búho real, ni la lechuza campestre, ni la gaviota, ni gavilanes, ni de ninguna especie. Tampoco mochuelos, ni pequeños ni grandes, ni lechuzas comunes, ni lechuzas del desierto, ni el buitre egipcio, ni el cuervo marino, ni cigüeña, ni garzas, y ninguna especie de la abulvilla, ni el murciélago. Todos los insectos con alas que caminan por el suelo son ceremonialmente impuros para ti, no los comerás. Pero sí puedes comer de las aves y de los insectos con alas que son ceremonialmente impuros, que son ceremonialmente puros, perdón. No comas nada que haya muerto de muerte natural. Vemos entonces que Dios comienza a dar un listado a su pueblo de todos los animales que ellos pueden comer, de los que ellos pueden alimentarse. No perdamos de vista el propósito por la cual Dios le da estos mandamientos a su pueblo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por lo cual Dios le da estos mandamientos? De ser un pueblo santo para Él. Diga conmigo: un pueblo santo para Él. Dios, no olviden recordar que Dios les dijo: serán un pueblo único. Único. En lo secular sería un pueblo raro, ¿verdad? Un pueblo raro. En el mundo seríamos nosotros un pueblo raro, pero para Dios es un pueblo único para Él. Para Dios dice: serás un pueblo, un especial tesoro, ¿verdad? Un especial tesoro para Él. Y comienza Dios a dar un listado de todos los animales que son ceremonialmente impuros, que tú y yo no podemos consumirlos, como el caballo, como de los que nosotros conocemos, el burro, el perro. ¿Quién ha comido carne de perro? Sin darnos cuenta, a lo mejor, ¿verdad? No sé, pasé por una taquería, tacos de a 3 por 50. No, de a peso. Hay tacos de a peso. Por ahí encontré una publicación en México: tacos de a peso. En México sí, porque en México no hay perros en las calles.
Usted va y no hay perros en las calles, porque se convierten en tacos de suadero, ¿verdad? Pero bueno, el perro, ¿qué más? El ratón. No podemos comer ratón. ¿Quién ha comido ratón? Un pastor me dijo: hermano, si se queda, lo llevo a comer ratón, me dijo. Le dije: ¿cómo ratón? Sí, vamos a comer ratón, dijo. Ratón de campo, es sano y puede comer. Pero no, es ceremonialmente impuro, no lo puedes comer. Víboras. ¿Quién va a comer una víbora? ¿Ustedes comerían una víbora? Bueno, tal vez no, porque no lo hacemos, pero hay gente que sí lo come. Pero Dios dice que es impuro. La liebre, que es el conejo, dice, es ceremonialmente impuro. No lo puedes comer. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo para Dios. Un pueblo santo para Dios. No lo puedes comer. El cerdo. ¿Por qué Dios tenía que poner en la lista de los animales que no se pueden comer al cerdo? Tan rica que está la carne, tan rica que están las carnitas, el jamón, el chorizo, ¿qué más? La salchicha, ¿qué más? La pechuga, las costillas, la chuleta, patitas de puerco, cueritos, y hasta se me hizo agua en la boca. ¿Por qué Dios tenía que poner dentro el chicharrón, dentro de los animales impuros, al puerco? Todo lo demás está bien, víbora no como, caballo menos, pero ¿por qué al puerco? ¿Por qué al cerdo? Ahora, hay una razón por la cual Dios mandó esto, o Dios puso estas leyes. Como le decía, Dios dio leyes de comportamiento, leyes de vestimenta, leyes de alimentación al pueblo de Israel y a nosotros como su pueblo, con un propósito. ¿Sí? Leyes de comportamiento que cuando lo que hablamos puede lastimar a alguien. O sea, leyes de vestimenta, todo con un propósito, para ser un pueblo santo para Él. No perdamos el propósito que Dios quiere para nosotros. Por eso les dije al principio, no perdamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Un pueblo santo. Diga conmigo, pueblo santo para Él. Pueblo santo para Él. Cuando Dios nos dice que seamos un pueblo santo para Él, es eso. El propósito de Dios es de que tú y yo no nos contaminemos con lo que para Dios es impuro. Sí, hermano, pero ¿por qué Dios tenía que poner en la lista de los animales impuros al puerco? ¿Por qué? ¿Por qué? Si está tan rica la carne. Las gorditas de migaja, no se diga. ¿Por qué? Porque todos esos animales, y por eso les digo, no perdamos el propósito. Un pueblo santo. Y déjame decirte que hasta lo que comemos tiene que ver con nuestra santidad. ¿Por qué? Porque estos animales que Dios enlistó como animales impuros tienen en su carne o en su cuerpo, tienen bacterias
bacterias que nosotros como seres humanos nos hacen daño, que como seres humanos no podemos digerirlas o no podemos expulsar esas bacterias. Cuando nosotros comemos el pollo, carne de res, también hay bacterias dentro de esas carnes que se mueren en el transcurso de cocinarlos. Pero si algo queda ahí, nuestro cuerpo tiene la capacidad de contrarrestar esas bacterias y no le hace daño. Lo más que nos da es una diarrea por ahí, pero de ahí no pasa, excepto lo que acaba de pasar, ¿verdad? En la pandemia, lo que supuestamente este virus saltó de un animal al ser humano y causó la muerte. Y eso está teóricamente confirmado, que este virus que mató a miles de gentes en esta pandemia viene de un animal. Es un virus letal que viene de un animal y saltó al ser humano. Eso no siempre pasa, es muy raro que eso pase. Comúnmente el ser humano tiene defensas que matan esas bacterias. El problema viene cuando esas bacterias son tan fuertes y nuestro cuerpo no las puede resistir. Es el caso de las carnes de estos animales que Dios enlistó y que dijo: esto no puedes comer porque son ceremonialmente impuros. El cerdo, todo lo que el cerdo come, la basura, todo lo que el cerdo come, Dios diseñó para que los animales dentro del proceso de los alimentos vayan purificando todo, de tal manera que todas las bacterias se vayan eliminando. El problema del cerdo es que no tiene esa capacidad. Toda la suciedad que ellos comen o lo que se les dé a alimentar en las granjas, todo lo que se les da no se elimina por completo en el cerdo, se queda ahí. Y eso pasa para nosotros los seres humanos cuando consumimos esa carne. Es la inmundicia, lo sucio que los animales comen se queda en nosotros, porque esos animales no tienen en su parte digestiva del animal, no limpia todo lo que ellos, de lo que ellos se alimentan, no se hace limpio de todos estos animales que están enlistados. Y el caso del cerdo, si usted busca ahí por qué el cerdo por qué la carne de cerdo no es apta para el consumo humano, usted va a encontrar esas causas, porque el cerdo no tiene la capacidad como el borrego, como el buey, como las aves, como la gallina. No tienen la capacidad que tienen estos animales de eliminar todas las bacterias como lo tienen otros animales, los que Dios estableció como animales puros. O sea, todo se queda ahí y todo eso no lo comemos, toda esa suciedad, todo eso es lo que también nosotros nos alimentamos. Entonces, hay una razón por la cual Dios dijo: porque usted es un pueblo santo, también lo que comen tiene que ser santo, tiene que ser limpio. No pueden comer cosas inmundas. Si el puerco no puede digerir toda la suciedad que come, nosotros no podemos comer esa suciedad que el puerco no pudo digerir. Entonces entra dentro de ese estándar o de ese tipo de alimentos que nos hace impuros por la suciedad que ella tiene. Lo mismo cuando Dios nos da un mandamiento de: no puedes decir groserías, no puedes hablar, no puedes maldecir, puedes decir no puedes hablar mal. Tus labios tienen que ser santos.
Es lo mismo que nosotros, cuando nosotros consumimos algo, es el mismo mandamiento que Dios pone en el mismo lugar. Amén. Nuestras acciones, no robarás, todo esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque depende de nosotros. Cuando Daniel fue llevado prisionero a Babilonia y Daniel le pusieron enfrente ese platillo de cerdo, ¿eh? Esa costilla de cerdo, porque hasta eso los babilonios sabían preparar muy bien el cerdo. Entonces, cuando Daniel miró todo ese platillo y eso, sabía que no podía comer eso, que nada de lo que se preparaba en Babilonia podía comer él tomó una decisión y dijo: ¿saben qué? Yo no voy a comer la comida de Babilonia. Yo no voy a comer nada de lo que se come aquí, solamente voy a comer verduras y legumbres. Y le dijo al rey de Babilonia: y hagan una prueba y van a ver quién va a tener la piel más clarita. Entonces, él no participó de todo eso. ¿Por qué? Porque él sabía que toda esa carne contaminaba, que todo lo que se consumía en Babilonia, que fuera carne, estaban acostumbrados a comer de todo, y entre ellos el cerdo. El problema es que muchos del pueblo de Israel, escuche, muchos del pueblo de Israel, cuando fue llevado prisionero a Babilonia, terminaron comiendo carne de cerdo. Y usted va a ver cómo el profeta Isaías, el profeta Jeremías y todos los profetas de Israel que hablaron en contra de todo eso, habló a su pueblo Israel que estaba comiendo cerdo, porque cayeron en la tentación de comer esos animales impuros delante de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de eso, y porque muchas veces nos dicen: pero es que ¿qué tiene de malo comer una chuleta? ¿Qué tiene de malo comer huevo con salchicha? O un omelette de jamón, de pierna de puerco. ¿Qué tiene de malo de eso? Cuando Dios nos dice que seamos un pueblo santo para Él, un pueblo kadosh, un pueblo apartado para Él, es porque Dios tiene un propósito para nosotros, de no contaminarnos. Y aún hasta lo que nosotros comemos, Dios tiene cuidado de eso. Amén. No se trata también de juzgar a los que lo hacen, sino más bien enseñar que eso no está bien y que la palabra de Dios prohíbe que nosotros hagamos toda esa clase de cosas. Pero hay justificaciones que se hacen en este tiempo para decir: bueno, es que eso sucedió en el tiempo antiguo, pero es que ahora ya no, ahora sí podemos comer carne de puerco, porque la justificación muchas veces es que Cristo Jesús santificó los alimentos. ¿Cuántos han escuchado eso? Vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 7, verso 19. Dice Marcos 7, 19. Dice: leemos desde el verso 18. Dice: y él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Escuche otra vez, porque es importante. Dice: pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Perdón, estamos 19, ¿verdad?
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Escuche esa frase, haciendo limpios todos los alimentos. Esa es una. Ese es un versículo que muchas veces justifica que todos los alimentos ahora son ceremonialmente puros para comer, todos. Ahora vamos a ver otro pasaje que también nos mete en controversia. Primera de Corintios 10:25, y para mí es muy importante que a usted le quede claro estos pasajes. Primera de Corintios 10:25 dice, Primera de Corintios 10:25 dice, de todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Cómo dice? De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada. A ver, ¿cómo está eso? Si Dios dice acá que no puedes comer carne de cerdo, pero acá dice que todo lo que se vende en mi país se vende carne de puerco. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a hacer si yo encuentro carne de cerdo, carne de conejo? En mi país eso se vende. Y la palabra de Dios dice que todo lo que se vende en la carnicería tengo que comer. Bueno, todo eso tiene una explicación y hay una respuesta, y la palabra de Dios no se contradice por nada, jamás se va a contradecir la palabra de Dios. Pero primero vayamos a resolver el caso de Cristo Jesús, Mesías, nuestro Mesías, Yeshua. ¿Por qué Él dijo esas palabras? ¿Por qué Jesús dijo, no todo lo que entra en el hombre contamina al hombre? O sea, no todo lo que te comes contamina, sino lo que sale. Eso es lo que contamina. O sea, como si Jesús estuviera diciendo, si te comes una chuleta, no te va a contaminar. Como que Jesús estaba autorizando, dando permiso para que la gente comiera chuleta de cerdo. Y dije, si te comes una chuleta, no te va a contaminar. Lo que te va a contaminar es lo que sale de ti. Es como si Jesús estuviera en contra de la ley de Dios, diciendo, eso no tiene nada que ver lo que te comes, porque así se ve, ¿sí o no? Así se nota. Y cuando dice, y esto decía, haciendo puros todos los alimentos, eso ya es algo que el escritor del libro de Marcos añadió, que dijo, esto decía, haciendo puros todos los alimentos. Pero vamos a ver de qué está hablando Jesús. ¿A qué se estaba refiriendo cuando Él dijo, no todo lo que entra te hace daño, sino lo que sale? Entonces, para ello tenemos que leer desde el versículo anterior. Vamos a ir otra vez a Marcos capítulo 1 y vamos a resolver estas dos situaciones que muchas veces como que es un permiso para comer de todo, hasta víboras, cocodrilos. Dice, Marcos, les dije 7, ¿verdad? Marcos capítulo 7. Se juntaron, desde el verso 1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto no es lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de las plazas, no se lavan. Y volviendo de las plazas, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal
y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos a los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. No dejan de hacer más a su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios como vuestra tradición. Ustedes han transmitido a muchas cosas hacen semejante a estas. Y amando así toda la multitud, les dijo: óiganme todos, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que de él sale, eso es lo que hoy contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ok, y aquí llegamos cuando Jesús dijo: porque no entra en su corazón, sino el vientre y sale. Porque lo que entra en el hombre no entra a su corazón, sino al vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios los alimentos. Ahí llegamos al versículo que leímos. ¿Cuál era el problema de este lugar? ¿O cuál era la discusión que había en este momento? Era la tradición de los ancianos. Ya conmigo: tradición de los ancianos. Ahora, ¿cuál era la tradición de los ancianos? ¿Cuál era la tradición? Lavarse las manos antes de comer, como la que tú y yo tenemos. ¿Sí o no? Tenemos que lavarnos las manos antes de comer. Eso es una tradición. Y los ancianos era una tradición de ellos. Pero el problema es que ellos eran tan estrictos en esa tradición que cuando ellos se refieren a lavarse las manos es hasta los codos, hasta acá. O sea, no solamente las manos, sino hasta acá. Entonces tenían que arremangarse toda la ropa hasta acá y lavarse hasta acá las manos. Era algo muy estricto. Y no podían comer nada si no se lavaban las manos. ¿Ok? Entonces todo esto era una tradición de los fariseos, sobre todo de la línea farisea. Cuando los fariseos vieron esa actitud de los discípulos, de que no se lavaron las manos cuando comieron un pan, fue una manera de atacarlos a ellos y decirles que lo que había hecho era en contra de los mandamientos. Y lo que Jesús les dijo es que esos mandamientos eran mandamientos de hombres. Eran mandamientos impuestos por ellos. Eso no estaba en la ley de Moisés. Eso era algo que ellos agregaron y en parte era sano. Pero el problema era cuando eso era una ocasión de señalar a los demás, como es el caso que estaba sucediendo. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo: si tú te vas a comer un pan con las manos sucias, no te va a hacer daño en el vientre, no te va a hacer daño en el corazón, perdón. Sin embargo, lo que sale de tu corazón, eso es lo que te va a hacer daño. Entonces lo que sí estaba diciendo el maestro es de que no por comer con las manos, por no lavarse las manos, tampoco sucias, ¿verdad? Porque sabemos que si nos comemos con las manos sucias, nos va a hacer daño. Lo que sucede es de que cuando conscientemente los discípulos de Jesús sabían que apenas se habían lavado las manos hace unas horas y que podían comer después, entonces ellos hicieron ese acto de comer.
Pero los discípulos no, tenían que verlos que se lavaban las manos ahí antes de comer. Y ese era el problema. Y esa era la situación de discusión en ese momento, de que porque ellos no se lavaban las manos y lo que ellos comían con las manos sucias, eso era lo que ellos criticaban. Entonces, aquí no hay un problema de comer que Jesús estaba autorizando, perdón, aquí no hay una autorización de Jesús, de Yeshua, de autorizar de comer todos los alimentos, sino más bien había una discusión de comer con las manos sucias, o discusión con las manos o lavarse las manos. ¿Estamos? Entonces, a veces tomar este versículo y decir, pero es que Jesús hizo limpios todos los alimentos, no va al sentido, porque no concuerda con el contexto de la historia que está pasando en ese momento. Amén. Si Jesús estuviera con sus discípulos comiéndose unas costillitas de cerdo, por ejemplo, y los fariseos vinieran y le dijeran, oye, ¿por qué ustedes comen una costilla de cerdo cuando en la ley, en el mandamiento, dice que no podemos comer animales inmundos? Y Jesús dijera lo mismo que dijo, que lo que entra al cuerpo no hace daño, sino lo que sale de la boca, lo que entra a la boca no hace daño, sino lo que sale. Si esa fuera la historia, entonces Jesús sí estuviera autorizando comer cerdo. Pero la historia es otra. La tradición por la cual se está ahí discutiendo es por el lavamiento de las manos y de todas las cosas. Si ustedes notan, dice, ellos no podían comer si no se lavaban las manos. Era algo muy estricto para ellos, que para nosotros es una cuestión de salud, ¿verdad? Es una cuestión de salud, pero no por eso vamos a criticar a los demás, sino es algo que a mí como persona me beneficia. Pero en el caso del pueblo de Israel lo habían tomado como parte de los mandamientos y ordenanzas de Dios. Hasta Jesús les hace una comparación y les dice, mira, ustedes dicen que no tengo que, la palabra de Dios dice que tengo que honrar a mis padres. Honrar a mis padres. ¿Qué es honrar a tus padres? Ahí va para los hijos. Honrar a tus padres es ayudarlos económicamente. Pero, ¿qué sucedía con los fariseos? Los fariseos decían, si un hijo deja su ofrenda en el altar, su diezmo en el altar, y dice, esto era para mi padre, pero lo doy como ofrenda para Dios, entonces ese hijo queda exento de esa. Si por dar esa ofrenda a Dios ya no puede darle a su padre, los fariseos decían, está bien, no está invalidando la ley. Y lo que Jesús le dijo, ustedes se preocupan por lavarse las manos, pero están invalidando el honrar a sus padres. Y dicen, mi ofrenda que le di a Dios era lo que le iba a dar a mi padre. Es como si tú dijeras, lo que di el domingo de ofrenda era lo que te iba a dar mamá, ya se lo di a Dios, ¿no? Así. El pastor dijera, está bien, hermana, usted confía en Dios, hay que Dios le provea, porque su hijo está aprendiendo a dar a Dios. Así más o menos. Y Jesús les dijo, están invalidando un mandamiento que es honrar a sus padres por querer dar, por decir, se lo di a Dios, se lo di como ofrenda, es mi ofrenda para Dios. Entonces, no está hablando de autorizar para comer carne de cerdo o comer animales impuros. Entonces, queda claro este pasaje, que cuando usted le digan, hermano, hermana, usted puede comer carne de puerco, mire, aquí dice que Jesús hizo limpio todos los alimentos. Usted sabe por qué Jesús dijo esas palabras. Amén. Ahora vamos a ver la otra historia que vimos, Hechos.
No, 1 Corintios capítulo 10, verso 20. ¿Por qué este pasaje dice, verso 25? Dice, en la versión traducción viviente, dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Escuche, diga conmigo, motivos de conciencia. Había algo ahí que nos alerta, que es la conciencia. Entonces Pablo sí sabía que hay carnes que no se podían comer, ¿verdad? Pero por motivos de conciencia, si tú preguntabas de dónde viene esa carne, ¿verdad? Y esa carne a ti te dicen, esta carne viene de tal lugar, ya la conciencia te hace responsable de lo que tú estás comiendo. Amén. Pero si tú compras la carne y te dicen es cerdo, y tu conciencia te dice pero huele a puerco, o cuando lo estás cocinando dice huele a puerco, ¿a qué le vas a hacer caso? A la conciencia, porque la conciencia es la que te va a es lo que nos hace, lo que nos presenta delante de Dios. Por eso dice Pablo, compra lo que se venda en la carnicería, come lo que se venda en la carnicería, pero no preguntes de nada por motivos de conciencia. Ahora escucha esto. ¿Por qué Pablo dice coman de todo lo que se vende en la carnicería, pero no preguntes nada por motivo de conciencia? ¿Por qué? Primeramente vamos a entender para quién es esta carta. ¿Para quién es la carta? Para la iglesia que está ¿en dónde? En Corintio. La iglesia de Corintio es un pueblo, es una iglesia que está a las afueras, digamos que está dentro de los territorios digamos que está dentro de territorio romano, pues. Entonces, los corintios estaban acostumbrados a hacer muchas festividades y dedicar esas comidas o dedicar esas comidas a sus ídolos, a sus dioses. Ya lo hemos hablado antes. ¿Qué sucede? Que era una cultura de mucha idolatría. Ya conmigo, idolatría. ¿Qué es lo que sucede? Que había mucha idolatría. Entonces se hacían comidas para sus ídolos, para sus dioses. El problema era que muchas personas que hacían esas festividades les sobraba carne, pero no era, algunas era carne de res, no siempre era carne de puerco. Pero entonces muchos les sobraba carne sin preparar. Y lo que hacía esa gente que le sobraba la carne era que iba y lo vendía a la carnicería. Y le decía, tengo esta carne que me sobró, dame la mitad de lo que cuesta y ya tú lo vendes, ¿no? Porque eso es lo que les sobraba a ellos de alguna festividad a un ídolo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el pueblo de Israel, porque ahí había en Corintio, todo el pueblo era gentil, pero había iglesias, había gente que era observantes de la ley de Moisés, era gente que era pueblo de Dios, pues. Y dentro de los que habían creído en Yeshua también, ahí. Entonces, había un problema porque se corrían rumores que dentro del pueblo de Dios, del pueblo santo de Dios, comían carne dedicado a los ídolos. O sea, no era que era carne de cerdo, sino que era carne dedicado a los ídolos. Ese era el problema. Y eso es lo que a Pablo le llegó. O sea, esa es, digamos, la queja que Pablo tiene de la iglesia de Corinto. Que la iglesia del Señor, la iglesia santa, está participando de la comida de los ídolos.
¿Por qué? No por ir a las fiestas o no por compartir en las mesas de los ídolos, sino porque lo que se vendía en la carnicería o lo que se vendió en la carnicería fue lo que sobró de alguna festividad de algún ídolo. ¿Y qué pasaba? Que tú vas a la carnicería y que no sabes si lo que te vendieron viene de alguna festividad de un ídolo. Por eso Pablo le dice a la iglesia, de todo lo que se venda en la carnicería, qué es lo que yo resuelvo en este caso? Dice Pablo. O sea, está bien que ustedes tienen este problema. No podemos participar de la mesa de los ídolos, de los demonios, y participar de la mesa del Señor. No podemos comer de lo dedicado a los ídolos. Claro que no. Está bien, estoy de acuerdo con eso, dice Pablo. Pero si tú vas a la carnicería, no vas a preguntar, ¿y eso de dónde viene? ¿Verdad? O viene del rastro, o viene dedicado a los ídolos del santo patrono que acaba de pasar, ¿no? Entonces, ¿de cuál viene? Entonces, Pablo dijo, cómpralo, compra la carne. Obviamente, carne de carne, el pueblo de Israel sabe, pues tenía su cultura, saben sus mandamientos, era carne de cerdo. Compra la carne sin preguntar de dónde viene. Eso es lo que le decía. No pregunten de dónde viene, si fue dedicado a los ídolos o no. Cómprenlo, cómanselo. Pero si alguien les dice, hey, eso es dedicado a los ídolos, entonces no lo compres. Entonces no lo compres, no te lo comas. ¿Por qué? Porque ya la conciencia te hace responsable. Pero allí el tema del que hay en este versículo es el problema que hay, bueno, la razón por la cual Pablo dice, de todo lo que se venda en la carnicería coman, era de todo lo que está permitido comer dentro de los alimentos puros y impuros. Eso ya nos debe de quedar claro. La discusión ahí está en que si es lo dedicado a los ídolos o no es dedicado a los ídolos. Vamos a leer el versículo, el contexto del versículo entonces para poder entender. Entonces vemos desde el verso ¿qué estamos? 10:25. Primera de Corintios 10:25. Dice, vamos a leer desde el verso 14. Dice, por tanto, desde el verso 14, por tanto, huyan de la idolatría. ¿Cuál es el tema? Idolatría. Por tanto, huyan de idolatría. Como a sensato les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que a lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor como más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que los ponga delante, coman sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra
y el Señor es la plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque Él se ha de juzgar. ¿Por qué se ha de juzgar a mi libertad? Por la conciencia de otro. Así es de que lo que estamos viendo en este caso es lo sacrificado a los ídolos. Le vuelvo a repetir, todo lo que cierra esta historia es lo que los gentiles les sobraba, la carne que ellos les sobraban cuando ofrecían sus fiestas a los ídolos, lo vendían en la carnicería. Y un hijo de Dios, por ejemplo, nosotros vamos a la carnicería y decimos, me da 5 kilos de bistec porque voy a hacer una carne asada. Y usted no sabe de dónde viene esa carne, si fue sacrificado a los ídolos. Pero si alguien dice que eso fue sacrificado a los ídolos, no lo compres o no te lo comas. Si alguien te invita a comer y te dice, vente a comer molito que me sobró, y uno dice, voy a comer mole porque me invitan a comer, alguien que no conoce de Dios. Pero si te dice, mira, es que hicimos la fiesta del santo patrono y esta comida se le dedicó ahí, ya no te lo comas, porque ya es algo dedicado a los ídolos. Así es, está hablando de ídolos por la conciencia de aquel que lo dijo y porque tú ya sabes que es lo que no está correcto y que no es correcto. Entonces estamos viendo un problema de alimentos dedicados a los ídolos, porque el pueblo de Israel sabe perfectamente, y el pueblo de Dios y toda la iglesia de Corintios, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalonicenses, todas estas iglesias sabían lo importante que era obedecer los mandamientos de Dios. O sea, ellos la discusión no era si comer carne de cerdo o no, la discusión era si voy a la carnicería y la carne que venden no viene de un rastro, viene de otro lugar, ¿la puedo comer? Esa era la cuestión, esa era la pregunta. Entonces no es que aquí está autorizando a comprar la carne que se te dé la gana para comer, es la carne que está permitido dentro de los lineamientos alimenticios que Dios nos da, porque somos un pueblo santo para Él. Diga conmigo, pueblo santo para Él. Hechos capítulo 10. Sí, yo sé que ya se hizo largo este mensaje, pero vale la pena que que aguantemos un poquito más. Hechos capítulo 10. Vamos a ver qué sucedió. Hechos capítulo 10. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque algunas veces encontramos estos pasajes, o alguien nos citó estos pasajes y dijo, mira, puedes comer, mira. Pero cuando Dios dice, ustedes son un pueblo santo para mí, es un propósito, un pueblo santo para Él. Hechos capítulo 10, verso 9, vamos a leer. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, y era alrededor de mediodía, y tuvo hambre. Pero mientras preparaba la comida, cayó en un estado de éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido como una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. Y en la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Y luego una voz que le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Escuchen esta historia. Pedro está orando, pero tenía hambre. Pero mientras le preparaban algo de comer, él dijo, mientras me preparan algo de comer, subo a la azotea y oro un tiempo, ¿verdad? Pero él, mientras está orando, tiene como una visión y ve del cielo abierto toda clase de animales de 4 patas, incluyendo el cerdo, Toda clase de animales de 4 patas, de aves
y de reptiles inmundos. Eso es lo que declara Pedro. Todo lo que es inmundo, toda la lista que está en Deuteronomios, que es inmundo, Pedro lo ve en ese lienzo. Y oye una voz que le dice: mata y come. Alguien puede decir: ¿por qué Dios le está diciendo a Pedro que puede comer una serpiente, que puede comer un cocodrilo, que puede comer un buitre, que puede comer un cerdo? El mismo Dios que estableció sus mandamientos ahora le dice a Pedro: mata y come, ¿no? ¿Por qué? Y Pedro responde y dice: no, Señor, porque nunca he comido. Es decir, hasta esa fecha, fíjense, Pedro estaba dentro de los 12 discípulos cuando él dijo las palabras cuando dijo: no todo lo que entra en la boca es lo que hace daño al hombre, sino lo que sale de la boca, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces Pedro podía haber comido de lo que sea a partir de entonces, porque ya estaba haciendo limpios los alimentos. Pero Pedro ya había muerto, nuestro amado Yeshua. Pedro ya estaba en otro tiempo y Pedro seguía obedeciendo a Dios sus mandamientos. Seguía en la misma línea de no comer animales impuros hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque él dijo: no, Señor, porque nada inmundo he comido. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo y dijo: no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Escuche eso, porque a veces, por dejarnos llevar por este tipo de textos o de pasajes y decir: bueno, Dios ya hizo limpio los alimentos que antes eran impuros, y entonces yo puedo comer de todo, entonces yo puedo alimentarme de todo, aunque sea inmundo para Dios, aunque para Dios está mal hacerlo, pero yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios hizo limpio. No llames inmundo lo que yo he santificado. Como si Dios santificara al cerdo, ¿verdad? Santificar al cocodrilo, santificar a todos los animales que no se pueden comer. Dentro de Dios, del listado de los alimentos impuros están. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Recordemos que es una visión, ¿verdad? Una visión que tiene Pedro de algo. Entonces, no todas las visiones que tenemos tienen que ser literal. Dios le estaba mostrando a Pedro acerca de los gentiles. Antes de que Pedro tuviera esta visión, alguien del otro lado tuvo otra visión, y es Cornelio. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Diga conmigo: temeroso de Dios. Era un hombre que siempre ofrendaba al pueblo de Israel, llevaba sus ofrendas al pueblo de Dios, y era un temeroso de Dios. Entonces Cornelio tiene una visión y Dios le dice: mira, que he escuchado tus oraciones y he visto cómo eres, cómo llevas tus ofrendas, cómo he visto tus ofrendas. Dice, ¿cómo le dice? He escuchado tus ruegos y he visto tus ofrendas. O sea, Dios vio la actitud de Cornelio. Cornelio era un gentil romano. Entonces, en medio de esa visión, Cornelio dice: manda a alguien, un mensajero, manda por Pedro, va a estar en cierto lugar, y le da todas las coordenadas. No había GPS como ahorita, pero
El Espíritu Santo es perfecto y no se equivoca. Y Dios le dice a través de esa visión a Cornelio: manda a tus siervos a tal lugar y vas a encontrar a un hombre que va a estar en esos momentos en tal lugar. Y mándalo traer. Y ese era Pedro. Si Pedro no tuviera la visión que tuvo antes de que llegaran los mensajeros de Cornelio, lo que Pedro hubiese dicho a la invitación de Cornelio era: no voy. Si llegaran los mensajeros de Cornelio a Pedro y le dijeran: oye, Pedro, mira, Cornelio, un gentil, un romano, quiere que vayas, me dijo, te manda esta invitación, que vayas con él, Pedro no hubiese ido. Pero como Pedro tuvo la visión, él entendió el mensaje. Cuando Dios le dijo: no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he purificado, Pedro entendió el mensaje. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que Pedro estaba, él todavía no llevaba el mensaje a los gentiles. Recordemos que a quien fue llamado para llevar el mensaje a los gentiles fue el apóstol Pablo, pero no Pedro. Pedro solamente les llevaba el mensaje a sus hermanos judíos, a los israelitas de nacimiento, hacerlos volver a Dios, reconociendo al Mesías. Entonces Pedro no se mezclaba con los gentiles. Y había un dicho muy feo en Israel, que aquel que se juntaba con los gentiles era como comer carne de cerdo. O sea, era como comer cosa inmunda entre el pueblo de Israel. Ese era el dicho. O sea, ese era lo que se corría en esos tiempos. No era algo común en Israel. Nosotros lo vemos raro, era algo es discriminatorio para nosotros ahorita, ¿no? Pero en Israel era algo que se hablaba. No puedes juntarte con un gentil. ¿Por qué? A menos que sea converso. ¿Qué tenía que hacer ese gentil? Convertirse. Y primero tenía que venirse a hacer todos los rituales judíos para convertirse a Israel. Y ya después pudiese juntarse con ellos. Pero antes no. O sea, si un gentil te invitaba a su casa, no podías entrar, no podían ir. Cuando Pedro llega el mensajero, cuando le llega el mensajero a Pedro y le dice: ve con Cornelio, Cornelio te manda a llamar, Pedro entiende el mensaje. Y esa es la visión. Que aquello que se le llamaba impuro, aquellos que se le llamaba o se les ponía en el mismo estándar de animales impuros o impuros, que el pueblo de Israel lo tenía en esa manera, Pedro entendía el concepto. Y cuando recibe esa visión, y cuando Dios le dice: no llames impuro lo que yo he santificado, Pedro entiende entonces y va con ellos, va con Cornelio. Más adelante en la historia relata cómo Pedro entra a la casa de él y comienza él a decirles la misma historia. Léanlo, por favor. Les encargo que lean todo ese capítulo, toda esa historia. Léanlo. ¿Por qué? Cuando Pedro llega con Cornelio, le dice Cornelio la visión que él tiene. Y dicen: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dice Pedro: lo que antes no entendía, ahora entiendo que la salvación es también para los gentiles y que Dios no hace acepción de personas. Entonces, en esta historia, una vez más, no tiene que ver con que Pedro ya podía comer carne de cerdo. No tiene nada que ver con los alimentos. Tiene que ver, más bien, lleva hacia la enseñanza de que Pedro tenía que aceptar que los gentiles también son llamados para la salvación. Cuando en la misma historia más adelante,
los hermanos de Judea se enteran que Pedro entró a la casa de un gentil a comer con ellos, aquellos hermanos de Judea le dijeron a Pedro: ¿por qué comiste con un gentil? ¿Por qué entraste a la casa de un romano? Pedro les vuelve a contar la historia. Estaba yo en la casa de un hermano cuando mientras me preparan el alimento, yo subo a orar y veo una visión, que un lienzo baja y todos los alimentos impuros que no podemos comer se me presentan, y oigo una voz que dice: mata y come. Entiendo la visión, y cuando llegan los mensajeros entendí que Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que Pedro le dijo a aquellos hermanos que lo criticaron por haber entrado a la casa de Cornelio. Entonces no tiene nada que ver con los alimentos, ni tampoco una autorización para que los hijos de Dios, los que somos pueblos de Dios, que somos llamados a ser santos, somos llamados, así como Dios dijo a su pueblo Israel: ustedes serán un pueblo santo para mí. Gloria al Señor. Un pueblo santo para mí. Y les dije de un principio: no pierdan el enfoque, no pierdan el propósito por lo cual Dios les da estos mandamientos a su pueblo Israel. Gloria al Señor. No perdamos el propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú, como pueblo de Dios, eres diferente a los demás, cuando tú, como pueblo de Dios, sabes que no puedes comer ciertos alimentos de lo que los demás están acostumbrados a comer, cuando sabes que Dios te ha dicho cosas que tú no tienes que hacer y que tú no lo haces, y eres un pueblo santo, un pueblo apartado de Dios, un pueblo que no cae en la provocación de lo que el mundo hace, de la forma en que el mundo se alimenta. Cuando tú eres un pueblo que estás consciente que lo que comes también glorifica a Dios, entonces ese es un pueblo especial. Entonces eres un pueblo santo para Él. Gloria al Señor. Y es así porque Dios, porque les decía, bueno, ¿por qué Dios enlistó al cerdo dentro de los animales impuros? De todos menos el cerdo, Señor. Menos, lo hubieras dejado fuera, ni lo hubieras mencionado en la lista, ¿verdad? Porque tal vez hay muchos animales que no están mencionados en la lista y que solamente Dios dijo: tienes que cumplir estas señales. Pero ¿por qué mencionó al cerdo? ¿Por qué? Porque el cerdo, les decía, se alimenta de cosas inmundas, sucias, y Dios quiere que tú y yo seamos santos. Diga conmigo: santos. Dios quiere santidad, y eso también tiene mucho que ver en lo que nosotros nos alimentamos. Pongamos de pie en esta hora y les pido disculpas por el tiempo que esto se llevó, pero también es importante que nosotros entendamos lo que Dios quiere muchas veces enseñarnos, y aunque tiene que ser con un tiempo extra, pero lo importante es que tiene que edificar nuestra vida. Voy a leer una vez más Deuteronomios capítulo 14. Tú fuiste separado con pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas un pueblo especial. Tú fuiste elegido de entre todos los pueblos del mundo para ser un pueblo especial. Estas mismas palabras que leemos aquí, estas mismas palabras que leemos en Deuteronomio, lo vamos a leer en la carta del apóstol Pedro, y no hay ninguna diferencia de ello. No hay nada diferente, es lo mismo. Cuando Pedro escribe su carta, dice: pero ustedes
son un pueblo especial, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la obscuridad y entrar a la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia. Antes no teníamos identidad como pueblo. Antes nos decía, tú comes de todo, sí. ¿De qué religión eres? Soy cristiano. Ahora no comes carne de cerdo y te dicen, ¿acaso eres judío? ¿Acaso eres del pueblo de Dios porque no comes carne de cerdo? Ahora tienes identidad. Ahora sí te hacen diferente. Ahora sí te ponen a la altura del pueblo de Israel. A mí me lo han dicho. Cuando yo he preguntado el menú en un restaurante y me dicen, hay cerdo, cerdo, cerdo. ¿Acaso no tiene otra cosa que cerdo? ¿Por qué usted no come cerdo? ¿Acaso es judío?